Buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por brindarme este espacio. Comenzamos a transitar los primeros meses de un año electoral y sería conveniente que hablemos un poco más de política que de economía. En nuestra provincia, el próximo 4 de mayo, tendremos que elegir cargos legislativos municipales y provinciales y en octubre los legisladores nacionales. Esto quiere decir que las primarias nacionales serán en agosto, lo que implicaría que los cierres de listas para diputados nacionales y senadores nacionales por Salta deben ser en mayo, ahora dentro de pocos meses. La política salteña se está moviendo ya mismo porque en mayo del año que viene tiene que tener definidos cómo se constituirán los frentes nacionales para así designar sus candidatos, habiendo transitado una elección provincial que para concluir en mayo deberá tomar definiciones en el verano que se inicia ahora, el mes que viene. Paralelo a esto somos testigos de cómo en Estados Unidos se desarrolla una campaña presidencial que concluyó ayer. Más allá del resultado, es interesante observar cómo muchos países logran que sus campañas electorales tengan contrincantes con posturas claras, partidos con posiciones históricas y militantes identificados con esos dogmas, que no son trastocados por líderes que pretenden imponerlos a los del partido al que pertenecen. Es considerado inaceptable al punto de que ni siquiera se les cruza por la cabeza. En esos países, aquellos militantes primero apoyan los principios partidarios y luego pueden considerar pequeños matices con que lo pincelan los candidatos coyunturales. ¿Hay votantes independientes? Claro que sí, pero cuando se deciden por votar por un partido y su candidato, tienen bien en claro hacia dónde los va a llevar y hacia dónde nunca siquiera se va a acercar. Así también es en nuestro país. Permítanme que me sonría junto con ustedes. ¿Y qué es mejor? ¿Como son la mayoría de los países o como ocurre en Argentina? Los niveles de vida de los votantes de esos otros países con respecto a nosotros nos debiera eximir de mayores comentarios. Son países que tienen su actividad económica privada estabilizada desde hace décadas. Dicha estabilización normativa le permite que la inversión en investigación y desarrollo sea continua y nunca afectada por la intromisión estatal que distraiga esas inversiones por su voracidad fiscal fruto de su ineficiencia. Estas inversiones constantes se transforman en acumulativas y sus resultados llevan a esos países a su progreso económico comunitario que les permite un nivel de vida aceptable. ¿Tienen algún inconveniente? Sí, claro. Pero terminan siendo insignificantes si se compara con los innumerables años en donde los argentinos convivimos con crisis sociales, hiperinflaciones, defaults, golpes de Estado, aislamiento mundial, desocupación, actividad económica informal, pero sobre todo con altos niveles de desesperanza que llevan a los jóvenes a no estudiar o a emigrar del país. A mi parecer, la decadencia por la que transitamos tiene que ver con que en algún momento nos alejamos de la organización como sociedad. Creo que el hombre es un animal racional, pero sobre todo social, y por ello transita su devenir viviendo en comunidad. Para ello y por su naturaleza animal, necesita de una organización social que equilibre las pasiones y permita el progreso comunitario de forma previsible y equitativa, respetando individualidades, pero en un contexto en el que prevalece el bien común, lo que permite a la comunidad sobrevivir y progresar. La actividad que permite el diálogo dentro de una comunidad tendiente a esta organización interna es la política.
Por eso la voy a admirar y a defender como la primordial actividad humana que cuida el bien común. Entonces, cuando digo que en algún momento nos alejamos de la organización como sociedad, adjudico esa falencia a la política argentina. En el momento en que los políticos argentinos dejaron de reconocer derrotas electorales y acudieron a golpes de Estado para llegar al poder, arrancó nuestra decadencia. Finalizadas las secuencias de golpes de Estado, los políticos argentinos que no aceptan la derrota optaron por formar nuevos partidos donde se constituyeron en sus únicos conductores, alejando obvia y ridículamente el temor a la derrota. Si alguno quiere aducir que dentro de los partidos es imposible competir por la corrupción electoral, deberá gritar su queja a la justicia. Hay quienes declaman como una gran verdad que la política no debe judicializarse. Eso y decir que coartan los derechos de la minoría es lo mismo. Los principales partidos políticos de nuestro país se fueron disgregando por corrupción electoral interna y se debió solucionar eso con la justicia y no con el éxodo de militantes para conformar nuevos sellos electorales sin doctrinas claras que concluyen con el descreimiento generalizado y la mala opinión que tienen los argentinos de sus políticos. Estimado Daniel, la política argentina transita uno de sus momentos más penosos y para salir de esto necesitamos que toda la sociedad tenga primero algunas de sus preocupaciones centrales solucionadas o aunque más no sea encaminada, como en las otras democracias que miramos con asombro. Para ello, primeramente necesitamos un Estado austero, que se encamine hacia el equilibrio, para que así no necesite financiarse con deuda, ni con emisión de dinero o con suba de impuestos, de manera tal que su injerencia en la actividad productiva privada sea mínima, solo abocada al control de los abusos monopólicos de empresas o de agrupaciones de empresas, o a los desequilibrios en el crecimiento federal del país. La política argentina no va a poder ejercitarse con altura hasta tanto el debate popular pase por otro lado. Los temas que hoy debaten nuestros políticos no forman parte del día a día de la gente. Es necesario dejar de crear inflación para que la gente sepa cuánto necesita producir para atender sus necesidades y deseos. Es necesario dar servicio de seguridad en las calles para que la gente pueda salir a producir a la vez que también sale a esparcirse y a gastar, sin temor a que un paro de transporte lo deje a mitad de camino o que un vuelo cancelado lo obligue a dormir en un aeropuerto a la espera de que alguien le solucione el tema, o que estacionando el auto al llegar a su hogar no aparezca un motochorro y lo balee por robarle lo que sea. Milei está estabilizando estos temas. En cada una de mis columnas comento sobre algún progreso al respecto porque no deseo que se desperdicie esta oportunidad de cambio cultural que el presidente plantea. Justamente ese cambio cultural nos dará la plataforma para que cuando debamos discutir temas de fondo, la política se pueda ejecutar en plenitud y con un electorado atento a los discursos y no absorto en buscar una solución al pago de su tarjeta de crédito. Ahora bien, que apoye el achicamiento del Estado, la disciplina fiscal y el aliento a la producción sin intromisiones, mayores impuestos ni alejamiento del mundo, no implica que apoye las políticas de fondo de Milei, para nada. Soy más crítico que muchos que dicen ser críticos, pero que no trabajan para estabilizar la economía argentina haciéndola previsible como base desde la cual discutir la política a otro nivel. No apoyan los logros de Milei por temor a que con esos logros vuelva a ganar la elección. Es decir, no les importa el bien del país sino simplemente llegar al poder a como dé lugar. Desear que el Estado argentino no se estabilice con el solo fin de que Milei deje el poder es un propósito carente de virtudes
y que solo traerá aparejado mayor sufrimiento popular, mayor desprecio hacia la política y la confirmación de que la mediocridad solo sabe de trampas. Argentina va camino a su estabilidad y posterior crecimiento. Está ocurriendo más rápido de lo que creemos y para el bien de todos. Y esto obliga a los que no estamos de acuerdo con la doctrina anarcocapitalista a debatir con grandeza, preparando el terreno para enfrentarla a esa doctrina. No nos engañemos. Luego de estabilizar la economía, Milei intentará llevarnos hacia una Argentina que por lo menos yo no comparto. Y debemos debatir para que la gente tenga claro qué camino tomar. En próximas columnas, si te parece, abundaremos más sobre el tema. Hasta la próxima, Daniel.